Es probable que nuestro planeta esté sufriendo cambios preocupantes a nivel global y desde hace tiempo, afectando a sus habitantes y a su preciada e imprescindible tecnología, cambios cíclicos que nuestro mundo ya ha experimentado en el pasado, pero en una época en que no existían los seres vivos, al menos hasta donde sabemos, y que de repetirse agravaría aún más las condiciones cambiantes del ser humano, directas en ciertos lugares donde las anomalías persisten en gran escala, ocasionando fenómenos que afectan directamente a quienes pasen o viven cerca de allí, pero con repercusiones a escala planetaria. ¿Puede ser esto posible? Hay datos históricos y actualizados que lo corroboran y en los que aún los investigadores no se ponen de acuerdo, pero en lo que sí coinciden es en el crecimiento exponencial de un fenómeno irreversible que afecta totalmente el futuro de los seres vivos en un planeta cambiante, como lo ha demostrado a través de su historia. El clima, la tecnología y el reloj biológico son afectados, a veces impredecibles, donde parece que el tiempo que vivimos diariamente para todos no es el mismo. El efecto Schumann, fenómenos extraños en la atmósfera, vórtices en distintas partes del mundo, por ejemplo, el del Golfo de Adén, temas de los que ya hemos hablado anteriormente en este mismo canal. Le toca el turno a otro fenómeno descubierto hace 70 años que hoy empieza a preocupar. ¿Llega un cambio inminente e irreversible para nuestro futuro? Anomalías magnéticas, segunda parte. La anomalía del Atlántico Sur y su efecto planetario. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. La noche del 1 de junio de 2009, un avión bimotor Airbus A330 de la compañía francesa Air France, el vuelo AF447, volaba con 228 personas a bordo, en el Atlántico Sur, en dirección nordeste. Había partido pocas horas antes de Río de Janeiro y su destino final era la ciudad de París. El último mensaje recibido por el sistema de control del tráfico aéreo brasilero fue a las 1:33 am, cuando el avión se acercó al límite de la zona aérea controlada por Brasil. Después de unos 40 minutos, las torres de control senegaleses recibieron una serie de mensajes automáticos que indicaban numerosas anomalías y malos funcionamientos, incluso importantes daños en la planta eléctrica. Estos extraños anuncios indicaban que de las 2:10 a las 2:14 am, a bordo de la nave hubo 5 averías y 19 anomalías. Se cree que el avión cayó al mar cerca, pocos instantes después. Por desgracia, no hubo sobrevivientes. A partir del 6 de julio se hallaron, a 1090 kilómetros al nordeste del archipiélago Fernando de Noronha, algunos cuerpos y restos del avión. Las búsquedas finalizaron el 27 de julio. En total se recuperaron 51 cuerpos y varias partes del avión. Hasta hoy no se ha encontrado la caja negra, pero en mayo de 2010 se dijo que debería hallarse en un área de 5 millas cuadradas a la redonda, en el fondo del océano, a unos 3.000 metros de profundidad. Entre las posibles causas del accidente estarían una serie de daños en el sistema eléctrico y en el sistema de control de la velocidad, los tubos de pitot. Durante el vuelo de un aeromóvil, la velocidad es un factor importantísimo, pues permite al aparato sostenerse en vuelo, la sustentación. Por motivos desconocidos pendientes por comprobar, los tubos de pitot habrían podido indicar una velocidad inferior o superior de la efectiva, y esto habría causado respectivamente la entrada en pérdida o la desintegración del avión. ¿Qué pudo haber causado esta serie de extrañas anomalías? Algunas imágenes satelitales muestran que, en efecto, el Airbus A330 atravesó en los últimos 100 kilómetros de su vuelo una zona de cielo donde se producía una fuerte tempestad que pudo haber causado una fortísima turbulencia y el congelamiento de algunas partes del avión, incluidos los tubos de pitot. Lo extraño es que los pilotos conocen bien este tipo de tormentas, pues generalmente viajan alrededor de ellas. Es posible que pilotos expertos, al mando de un avión en perfecto estado, hayan decidido meterse dentro de una tempestad tan peligrosa. Por ahora no es posible dilucidar claramente cuáles fueron las causas de esta calamidad, pero es interesante analizar una de las hipótesis más extrañas que explicaría la tragedia. Según algunos investigadores independientes, las causas del desastre deben buscarse en la llamada anomalía del Atlántico Sur, una zona del océano donde la parte inferior de los cinturones de Van Allen, un conjunto de partículas cargadas o plasma en forma de anillo de superficie toroidal que rodea la Tierra,
está muy cerca a la superficie del mar. En esta área, la intensidad de las radiaciones de los cinturones de Van Allen respecto a otras de la superficie es mucho más elevada. Los cinturones de Van Allen, que según varios científicos son causados por el choque del viento solar con el campo magnético terrestre, constituyendo un serio peligro para los satélites artificiales, puesto que pueden dañar paneles fotovoltaicos, circuitos integrados y sensores. De hecho, el físico Robert Forward propuso un proyecto para reducir el influjo radioactivo de los cinturones de Van Allen, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo. Cuando la Estación Espacial Internacional, que pasa a través de la anomalía periódicamente, por ejemplo, por Argentina, Uruguay o Brasil, y el cruce coincide con un momento de actividad solar alta, los astronautas deben refugiarse en la parte protegida del laboratorio orbital, blindado electromagnéticamente a propósito. Hay algunos que incluso protegen las cabinas en que duermen con bolsas rellenas de agua, ya que es un buen escudo contra la radiación. Históricamente, durante el ciclo de manchas solares 1996-2005, unos 15 satélites han sido dañados, con un costo de $2.000 millones como consecuencia de los graves eventos del clima espacial. Además, las variaciones del campo magnético pueden generar corrientes inducidas en líneas de alta tensión y ductos de larga extensión, gas, minero y oleoductos, que pueden producir fallas en los sistemas eléctricos. El hecho de que el campo magnético terrestre esté inclinado 11 grados respecto al eje de rotación del planeta hace que la parte más interna de los cinturones de Van Allen esté más cerca y más lejos de la superficie de la Tierra, respectivamente, en el Atlántico Sur y en el Océano Pacífico Norte. La anomalía magnética del Atlántico Sur, que fue descubierta a partir de los años 50, no tiene dimensiones constantes, sino que parece expandirse hacia el nordeste. Se extiende aproximadamente del Ecuador hasta la latitud de -50 grados sur y de la longitud de 90 grados oeste hasta 40 grados este. La intensidad de la radiación de los cinturones de Van Allen, justo en aquel lugar donde se encuentra la anomalía, pudo haber causado la serie de malos funcionamientos ocurridos en la noche del 1 de junio de 2009 en el avión de Air France. La fuerte radiación pudo haber causado una intensa desorientación de los pilotos del vuelo AF447, de manera parecida a lo ocurrido el 5 de diciembre de 1945 a los pilotos de la Escuadrilla 19 Avengers, que desaparecieron en el cielo de las Bahamas por una presunta anomalía magnética de orígenes desconocidos. Y puede ser también el caso del submarino argentino, también desaparecido en esa zona en 2017, cuando hidrófonos ubicados en el Atlántico Norte y el Índico, a 7.000 y 10.000 kilómetros respectivamente, detectaron un evento violento, singular, anómalo, corto y no nuclear, consistente con una explosión, según dice textualmente el informe, ocurrida a las 10:55 del 15 de noviembre de ese año, muy cerca del talud donde acaba la plataforma continental argentina, parte de la zona de la anomalía mencionada. ¿Acaso pudo el Ara San Juan haber sido también víctima de la aberración magnética del lugar, y en este caso afectando a las profundidades marinas? Nadie lo sabe. El campo magnético es generado en gran parte por un océano de hierro líquido en espiral sobrecalentado que forma el núcleo externo de la Tierra, a unos 3.000 kilómetros debajo de nuestros pies. Actuando como un conductor giratorio en una dínamo de bicicleta, el campo magnético crea corrientes eléctricas que a su vez generan nuestro campo electromagnético en constante cambio. Este cambio electromagnético está lejos de ser estático y varía tanto en fuerza como en dirección. Estudios recientes han demostrado al respecto que la posición del polo norte magnético está cambiando rápidamente. Las mediciones realizadas en su momento por las estaciones espaciales Skylab y Mir mostraron que el aumento de la radiación en la región espacial de la anomalía del Atlántico Sur es peligrosa para el ser humano. En los últimos 200 años, el campo magnético terrestre ha perdido globalmente alrededor del 99% de su fuerza. La reducción de la intensidad magnética ha sido más significativa entre África y América del Sur. Entre 1970 y 2020, la intensidad del campo magnético en esta región del mundo se redujo de 24.000 a 22.000 nanoteslas, la unidad de inducción magnética. En ese mismo periodo, la extensión de esta anomalía magnética creció en amplitud y además se desplazó hacia el oeste a un ritmo de alrededor de 20 km por año. Esta ampliación no acaba ahí. En los últimos 5 años ha surgido un segundo centro de intensidad magnética mínima al suroeste de África, lo que indica que la AAS podría manifestarse en 2 células separadas. Según los investigadores, la expansión de la anomalía magnética del Atlántico Sur
podría ser un factor secundario de una próxima inversión magnética del planeta. En efecto, se comprobó que el campo magnético terrestre está disminuyendo por causas ignotas, y eso podría ser un indicio de una próxima inversión magnética. Hay evidencias que indican que en los últimos 2000 años el campo magnético disminuyó más del 50%, y también en el último siglo la disminución no parece haberse detenido. De hecho, sabemos que el campo magnético terrestre no permanece constante en el tiempo, sino que sufre variaciones de intensidad y dirección. Algunas evidencias geológicas probaron que en el pasado hubo varias inversiones magnéticas. La última, hace 780.000 años, se denominó inversión de Brunhes-Matoyama, aunque algunos investigadores sostienen que la catástrofe conocida como diluvio universal, que causó el fin de la glaciación acaecida en el 9500 antes de nuestra era, fue provocada por una inversión magnética o alternativamente por un cambio del eje geográfico terrestre luego de la caída de un meteorito. El campo magnético de la Tierra a menudo se visualiza como un poderoso imán de barra dipolar en el centro del planeta, inclinado alrededor de 11 grados con respecto al eje de rotación. Sin embargo, el crecimiento de la anomalía del Atlántico Sur indica que los procesos involucrados en la generación del campo son mucho más complejos. Los modelos dipolares simples no pueden explicar el desarrollo reciente del segundo mínimo al suroeste de África. ¿Estamos al comienzo de una inversión de polaridad del campo magnético terrestre? Y si es así, ¿es la anomalía del Atlántico Sur un aviso de que ese proceso está en marcha? De hecho, actualmente está corrido de su centro original 50 kilómetros. Se ha especulado con que el debilitamiento actual del campo es una señal de que la Tierra se dirige irremediable a una inminente inversión de los polos, en la que los polos magnéticos norte y sur cambiarían de lugar. Tales eventos han ocurrido muchas veces en la historia del planeta, y aunque estamos muy alejados de esa eventualidad por la tasa promedio a la que tienen lugar estas reversiones, aproximadamente cada 250.000 años, la disminución de la intensidad magnética en el Atlántico Sur puede anunciar eventuales cambios. No existe una respuesta clara a estas preguntas, pero un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Liverpool y publicado en Proceedings of the National Academy of Science sugiere que no. Los investigadores en efecto creen que existe una posibilidad alternativa que, curiosamente, resulta aún más misteriosa. La anomalía del Atlántico Sur no es una simple irregularidad relativamente reciente, sino un fenómeno magnético distinto y recurrente que lleva afectando a la Tierra por lo menos desde hace 11 millones de años. Nuestro estudio, afirma Yael Hembers, autora principal de la investigación, proporciona el primer análisis a largo plazo del campo magnético en esta región, que data de millones de años y revela que esta anomalía no es única, ya que existían otras similares hace entre 8 y 11 millones de años. Para llegar a estas conclusiones, Hembers y su equipo investigaron cientos de rocas volcánicas procedentes de la isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur, aproximadamente a medio camino entre las costas de Brasil y Namibia, justo en medio de la anomalía. Las rocas proceden de flujos de lava surgidos de una serie de erupciones que ocurrieron entre hace 8 y 11 millones de años y conservan el registro magnético inscrito en el momento de su creación, un registro que aún puede consultarse en la actualidad. Cuando las rocas volcánicas se enfrían, explica Hembers, los pequeños granos de óxido de hierro que contienen se magnetizan y, por lo tanto, guardan tanto la dirección como la fuerza del campo magnético de la Tierra en ese momento y lugar. Recolectamos algunas de esas rocas y las llevamos de regreso a nuestro laboratorio de Liverpool, donde hicimos experimentos para descubrir cómo era el campo magnético en el momento de esas erupciones. Para sorpresa de los investigadores, los análisis revelaron que las inestabilidades y anomalías direccionales en el campo magnético terrestre en esta región eran, hace miles de años, muy similares a las de hoy. Según los científicos, la evidencia sugiere que el Atlántico Sur es, históricamente, un lugar de comportamiento geomagnético inusual, y que el fenómeno parece no tener nada que ver con las inversiones del campo magnético terrestre. Según ellos, pues lo que vemos hoy no es la señal de una inversión de polaridad inminente. El estudio, sin embargo, no consigue explicar qué está causando esta aparentemente eterna anomalía. Algunas investigaciones anteriores apuntan a que el origen podría estar en una vasta región de roca muy densa, justo en la división entre el núcleo y el manto terrestre, localizada justo debajo de África en el corazón de nuestro planeta. Pero la evidencia no es lo suficientemente sólida como para estar seguros de ello. En su estudio,
los investigadores de Liverpool consideran otra posibilidad. La anomalía podría ser parte de un giro excéntrico a escala planetaria del núcleo externo de la Tierra, produciendo efectos poco normales en el límite entre el núcleo y el manto. Resulta difícil saber con certeza cuál es la hipótesis correcta. Lo único que sabemos, según estos científicos, es que el origen de la anomalía está en lo más profundo de la Tierra y que pasará tiempo antes de que podamos explicarla por completo. La inversión magnética podría anular totalmente, por un periodo de aproximadamente un siglo, el cambio magnético terrestre. ¿Cuáles repercusiones tendría eso para la vida en la Tierra? Una menor y nula protección contra el viento solar podría conllevar una fuerte reducción de la capa de ozono y una menor penetración de las radiaciones ultravioletas, mientras que para algunos científicos los daños para el ecosistema y para el hombre se limitarían a un alarmante aumento de tumores, enfermedades de la piel y un incremento de la infertilidad de todos los seres vivientes. Para otros investigadores, los problemas para la Tierra serían mucho más graves. En efecto, hay una corriente de pensamiento que sostiene que las inversiones magnéticas deben relacionarse con el inicio o el fin, como en el caso del diluvio, de períodos de glaciaciones. Aunque la ciencia oficial reconoce las causas de las glaciaciones en las variaciones del ciclo de Milankovitch, en la alteración de la composición de la atmósfera terrestre, a su vez influenciada por la actividad volcánica y meteorítica, y en la actividad del Sol, algunos investigadores sostienen que las glaciaciones pueden ser consecuencias de inversiones magnéticas. El estudio de las inversiones magnéticas, comparado con el estudio cronológico de varias glaciaciones que se sucedieron en los últimos millones de años, sugiere, de hecho, que hay una relación entre ambos eventos. Si ulteriores estudios confirmaran que el campo magnético terrestre se está debilitando rápidamente, se podría afirmar que habrá una inminente inversión magnética. Por ahora, no podemos afirmar con certeza si la inversión magnética causará la próxima glaciación. En todo caso, se desea que ulteriores estudios clarifiquen las consecuencias de tal evento. En cuanto al desastre del vuelo AF447, si se puede comprobar que la anomalía magnética del Atlántico Sur influyó en las causas del accidente, sería oportuno pensar en proporcionar a los aviones que pasan a través de ella una adecuada protección suplementaria a las dotaciones de a bordo, con el fin de evitar ulteriores desgracias. Un reciente estudio demostró también que los pasajeros de vuelos comerciales no estarían tan expuestos a una mayor radiación mientras viajan a altitud de crucero sobre el Atlántico Sur, en la zona donde se registra la anomalía magnética, ya que 3 investigadores del DLR, el Centro Aeroespacial Alemán, midieron con precisión los niveles de radiación experimentados a bordo de un vuelo sin escalas desde Hamburgo a las Islas Malvinas. Sus primeros resultados ya están disponibles. A una altitud de crucero de 43.000 pies o 13.000 metros, la atmósfera de la Tierra todavía actúa como un escudo eficaz contra la radiación cósmica por debajo de esta anomalía magnética. Pero eso no confirma nada, ya que podría ser que los eventos ocurran en determinadas circunstancias, y no siempre, lo que la SAA, la South Atlantic Anomaly o la anomalía del Atlántico Sur, siga siendo para todos un misterio aún indescifrable. Como hemos analizado, varios investigadores plantean posturas y teorías distintas sobre el origen de una aberración magnética que ya lleva más de 70 años de historia, la anomalía del Atlántico Sur, un fenómeno que cambiaría totalmente el mundo que conocemos, que ya empezó afectando a quienes se atreven a cruzarlo y al resto del planeta, porque nadie nos asegura que los fenómenos climáticos o eventos extraños que vivimos se deba también a ello. Es un tema de investigación que está en curso, ya que aún no se sabe a qué nos enfrentamos, menos cómo evitarlo o minimizarlo. Estos cambios son abruptos, se producen a escala global, de origen incierto y muy difícil, por no decir imposible, predecirlo. ¿Es la anomalía del Atlántico Sur un nuevo Triángulo de las Bermudas? Tal como lo definen algunos investigadores independientes en algunas publicaciones. Los próximos eventos serán materia para dilucidar si este mote se mantiene y el futuro que nos espera, uno que, a diferencia del que nosotros podemos ocasionar al planeta, voluntariamente o no, afectándola de no anticiparnos, el que llega no podremos controlarlo. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete y comparte.